Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Gozoso de estar aquí esta mañana. Le quiero felicitar a nuestra juventud, a los muchachos ayer en la exhibición de arte fina. Me encantó como gritó cuando ganó allí. Gloria a Dios. Fue un día muy precioso. Y a Marian también porque fue la que ayudó a los muchachos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Se quedaron con esa categoría. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Amén. A Él sea toda gloria y toda honra. Vayan conmigo a Salmo 51. El tema de esta mañana es mi fuerza. Mi fuerza. Salmo 51, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Bueno, lo tiene una persona, gloria a Dios. Salmo 51, versículo 12. Salmo está más o menos en el medio del libro, amén. Así me recordaba yo cuando estaba aprendiendo. Salmo, ok. Salmo 51, versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble que me sustente. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te damos las gracias por tu Santo Espíritu, por tu presencia esta mañana, que ha estado en medio de nosotros. Dice tú en tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Está con nosotros. Te pedimos, Señor, que quite toda distracción de nuestras mentes, Señor, que abras nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, hoy día. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Siempre, para siempre es tu misericordia y tu perdón, Señor, hacia nosotros. Te adoramos. Habla, Espíritu Santo. Habla, Dios, que tu pueblo te escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Salmo 51, uno de mis salmos favoritos. Creo que a todo aquel que conoce la historia le es impactante el Salmo 51, porque viene un tiempo bien importante en la vida de David, cuando se acabó el juego, cuando la mentira que estaba viviendo por cierto tiempo en su vida se expuso. Y vemos que ahí está David suplicando a Dios, después que el profeta Natán vino a informarle del juicio de Dios contra él, debido a su adulterio con Betsabe y más o menos lo que sería el asesinato de Urías, ¿verdad? Mandándolo alante del ejército, reconociendo que probablemente iba a ser matado. Todo porque la esposa de Urías había quedado embarazada. Y por eso entendemos y dice David que había perdido el gozo de su salvación. Qué interesante. Es interesante tener salvación, pero no tener gozo de salvación. El gozo de nuestra salvación es una cosa sumamente importante para nosotros. Pero cuando pecamos, cuando dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, no creo que inmediatamente quizás perdemos la salvación, pero creo que inmediatamente perdemos el gozo, ¿verdad? Por la culpabilidad, la consecuencia del pecado. Los versículos 1 al 3 describen bellamente el dilema en cual se encontró David. En el versículo 12, comenzando el versículo 1, ten piedad de mí, dice David, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Me encanta lo que dice aquí. Mi pecado está siempre delante de mí. No se escapa de mi mente, no se escapa de mi enfoque. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón que amaba a Dios. ¿Cuántos saben que podemos amar a Dios y como quiera pecar? Es una cosa terrible, ¿verdad? Pero rompe, ¿verdad? Como que quiebra algo adentro de nosotros y nos sentimos incompletos, nos sentimos que no estamos a donde tenemos que estar. Es en ese contexto que David dice, devuélveme porque se me perdió. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble que me sustente. ¿Por qué? Porque me estoy quebrando. Me estoy derritiendo. Amados, una vez que tienes una mancha difícil, si eso es suficientemente grave, puede ser difícil, si no imposible quitarla. Cuando pecamos, la mancha que queda sobre nuestra alma es imposible de quitar para nosotros. Una vez que este pecado está sobre nosotros, solo hay un lavador, el Espíritu Santo, y una sustancia, una química, la sangre de Cristo, que puede eliminar la mancha del pecado sobre nuestras vidas. Lo primero que cada uno de nosotros necesita saber esta mañana es si hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Si la respuesta es no, todavía estamos en nuestro pecado. Y la verdadera libertad nos eludirá. Pero incluso si hemos sido lavados, si la mancha de nuestro pecado se ha removido de nuestra vestidura espiritual, a menudo queda un descoloramiento en el tejido de nuestra vida. En mi oficina, y lo iba a traer, no la traje, tengo una toallita que uso. Y a veces cuando voy a comer algo que quizás fácilmente se puede derramar, me pongo la toallita encima. Yo no sé cuántos tienen ese problema, que yo siempre tengo que tener mucho cuidado. En el carro tengo una toalla en el asiento de la pastora. Por detrás hay un bolsillo que tiene la silla. Y ahí tengo una toalla que vino de un restaurante. Amado, perdóneme, no sé de qué restaurante vino. Pero ¿cómo fue que esa toalla quedó en mi carro? Porque estaba comiendo, me distraí y la tenía puesta. Y salí del restaurante y exhibí esa toalla al universo. Interesantemente, tiene una mancha. Pero esa mancha que tiene esa toallita o esa servilleta hubiera estado en mí si no está ahí. Y cuando lo vi, es interesante. Verdaderamente tengo que lavarla porque no sé por qué no la he lavado. Pero el otro día fui a comer algo y me di cuenta, yo tengo esa toalla que me había, no hubiese robado, pero me hurtado. Esa toallita que tengo ahí, sinceramente no sé el restaurante a quién pertenece, si no se lo devolvería. Pero tiene la mancha. Y la mancha me recordó a mí lo fácilmente que podemos mancharnos. Y si no tenemos la cobertura de Dios, nos da y queda. Y amados, es importante que sepan algo. Dios te puede quitar el pecado. Dios te perdona el pecado. Pero la conciencia, la memoria del pecado queda ahí. Me encantaría yo apretar un botón, oprimir un botón, para que se borre mi mente. ¿Cuántos le han pedido a Dios que le borre la mente? A mí ahora se me está borrando automáticamente, tengo un problemita.
con la edad, pero no de cosas importantes, pero de cosas que no quiero recordar, cosas que he hecho, cosas que he pensado, que no le agradarían a Dios. Cada uno de nosotros aquí, sin duda, andamos con manchas físicamente invisibles, que no obstante son intensamente reales. Manchas que reflejan la culpabilidad que sentimos en saber que nos habíamos permitido caer tan bajo como para hacer o pensar la cosa que sabíamos no le agradaba a Dios cuando la entretuvimos. Y al diablo le encanta traer esas cosas a nuestra atención, ¿verdad? Antes de pecar, el diablo te está diciendo, no, está bien, ¿qué es? No hay problema. Pero una vez que caemos, mira lo que hiciste. Mira qué mal cristiano eres, hipócrita. Le diría, mira a su vecino y dígale hipócrita, pero no quiero insultar a nadie en esta mañana. Así que no lo vamos a hacer. Me parece, se pusieron a hacerlo como quiera, mira, ay Señor. Tú, hipócritas. Me parece irónico que el único ser que es capaz de perdonar y olvidar sea la única persona que técnicamente no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, excepto que una vez confesado y perdonado, Dios elige no recordar nuestros pecados, arrojarlos en el mal de olvidar, sea of forgetfulness, de olvidadizo. Eso mismo. Lo sé en inglés, pero no lo sé en español. The sea of forgetfulness, ¿verdad? Que se le olvida. Él quiere, él no se acuerda. Cuando el diablo quiere apuntar, mira lo que hizo Mario, Dios dice que no sé de qué está hablando. ¿Por qué? Porque eso se lavó por la sangre de Cristo. No solamente el pecado, pero la mancha del pecado, el descoloramiento de mi alma, lo quitó Dios. Dios no solo ha proporcionado un remedio para nuestro pecado y la culpa resultante de nuestro pecado, sino que también nos ha proporcionado un mapa para llevarnos de regreso a la cima de la montaña al cual nos está llamando. No importa cuán débil y cansado te sientas después de haberte dejado seducir y violar por el pecado, Dios nos da una palabra de aliento para ese momento de conflicto espiritual en nuestras vidas, para que tú y yo no seamos víctimas de la guerra espiritual. ¿Y cuál es la palabra? El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Leamos el pasaje de donde viene este versículo. Vayan conmigo en Nehemías capítulo 8. Versículo 7, cuando lo tengan digan amén. No lo tienen. Tenemos que dar café. No dieron café esta mañana, amén. Dice, mientras Esdras leía el rollo, nos da una lista de gente ahí, no la voy a leer porque esos nombres son interesantes, ¿ok? Iban por entre el pueblo, explicaban el sentido de los pasajes que se estaban leyendo. Y todo el pueblo lloraba al oír los mandamientos de la ley. Qué reacción interesante. Se les está leyendo la ley y ellos se ponen a llorar. Entonces el sacerdote Esdras, yo que era el gobernador, y los levitas que enseñaban a la gente, les dijimos, no lloren ni se entristezcan en un día como este. Hoy es un día dedicado al Señor nuestro Dios. Además, Esdras les dijo, vayan a sus casas a celebrar este día. Preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No
No se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero que oigan en qué contexto Él está diciendo esto. Él está diciendo esto a una gente que ha venido a la realización que estaban ignorando, aunque sea inconscientemente, porque no sabían, ¿verdad?, la ley de Dios. Mientras se leía la palabra, ellos oían y decían: wow, eso lo he estado haciendo. He estado pecando contra Dios y le trajo tristeza. Se compungieron, se sintieron culpables y comenzaron a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos porque ofendimos a Dios? Porque hicimos algo que le trajo tristeza a Dios. Vamos a darle el trasfondo de este pasaje. Primero examinemos el lugar. Esdras regresa a Jerusalén para ayudar a Nehemías en la dedicación de los muros y la santificación del pueblo, porque los muros ya habían sido completados. Ahora están reunidos en la puerta de las aguas. Interesante, las aguas significa la palabra de Dios en Efesios. El acto físico de construir los muros ya había terminado, pero el trabajo espiritual en las vidas de las personas aún estaba por hacerse. El pueblo judío en Jerusalén, como la mayoría de nosotros hoy día, necesitaban ser edificados espiritualmente, rehacidos, reconstruidos. Hacía mucho tiempo que no vivían realmente como judíos. Y como no veían el judaísmo en práctica en su vida cotidiana, eventualmente se le olvidó cómo ser judíos. No pasa mucho tiempo después de que dejamos de orar, dejamos de alabar, de pasar tiempo con Dios o con verdaderos cristianos que aman a Dios, o de ir a la iglesia antes de que comencemos a parecernos en nuestro hablar, en nuestro caminar, e incluso hasta nuestro olor como el mundo. Que es triste, ¿verdad?, cuando uno, ¿verdad?, hace algo o dice algo. Le ha salido a usted quizás una actitud de momento, se te cuela y te da, el Espíritu Santo como que te para por un momento y te hace, es un momento cela, ¿verdad?, donde nos paramos. Y no acaba de salir las palabras de la boca, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dice: mira qué lindo te ves, mira qué linda te ves. Hablando así, comportándose así. No, tampoco tiene que salir de la boca. A veces son los pensamientos. Amén. Amén. Yo soy, ustedes saben, soy pastor. Y a veces es bueno, pero a veces es malo. ¿Y cuándo es malo? Es malo cuando yo estoy ahí, estoy hablando con una persona que le he hablado ya 20,000 veces. Y tienen el mismo problema. Pastor, tenemos que hablar. Ay. A veces le digo sinceramente, yo digo: ay, voy a tener que hablar con esta persona otra vez. Y a lo mejor es la misma cosa, ¿verdad? A veces vienen pensamientos a mi mente y lo tengo que reprender, ¿verdad? Porque tenemos que realmente amar, ¿verdad? Porque Dios nos ama a nosotros. Nosotros a veces no somos un deleite para Dios, amados hermanos. No somos los niñitos santitos que pensamos que somos, sino que se nos entra, se nos cuela un pájaro o algo que se nos cuela dentro de momento, una actitud, algo. Que si Jesús estuviera físicamente presente, quizás nos miraría en la cara y nos diría: apártate de mí, Satanás. Hacía mucho tiempo que ellos no habían oído la palabra de Dios y muchos se habían acostumbrado a inconscientemente pecar sin tener la menor idea de que estaban violando la ley de Dios y sus vidas no les agradaban a Dios. Ese es el punto del pasaje.
en Romanos capítulo 12, que es el pasaje favorito mío, porque lo repito tantas veces en mis prédicas por tantos años. Versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Hablen entre sí. Renovación de vuestro entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Somos transformados por el Espíritu Santo. Es interesante cuando leemos eso, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que haber una transformación, pero de la manera que viene la transformación no es necesariamente lo que nosotros pensamos. No es el cambiar de actuar o dejar de hacer esto de lo otro, porque así es el legalismo. Piensa que si paramos de hacer lo que estamos haciendo, que hemos realmente cambiado. No, lo que hemos hecho es le hemos puesto un freno a un carro que todavía está prendido. Y que la transmisión todavía está en D. Una vez que quitamos el pie del freno, ¿qué pasa con el carro? Se manda por ahí, haciendo cuánta barbaridad, cuánto pecado. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que transformar es nuestra mente. O sea, nuestra vida se transforma a través de ¿qué? La renovación de nuestra mente. No podemos tener una mente que teníamos cuando estábamos en el mundo y pensar que podemos operar en una vida cristiana con esa mentalidad. Por eso que a mí me enoja a veces cuando la gente se dicen ser cristianos, pero continúan pensando como gente mundana. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso que dice él, el apóstol Pablo: no os conforméis a este mundo. Mira a su vecino y dígale: no te pongas cómodo. Nos acomodamos. La gente aquí están comportándose como animales. Yo voy también a unirme a ellos. Señor, reprende al diablo. Somos transformados por el Espíritu Santo cuando deliberadamente nos negamos a pensar como la gente mundana. Y en cambio comenzamos a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Tomando en serio la advertencia de Pablo de que tengamos la mente de Cristo. Se nos ofrece, amados. Se nos ofrece en la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios dice el apóstol Pablo: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Preguntas retóricas. La contesta cuando dice: pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos verdaderamente y finalmente transformados cuando podemos llegar al punto en que nosotros en el Espíritu Santo destruimos y repudiamos toda forma de pensar satánica, rechazando toda afirmación falsa que el diablo ha introducido en nuestra mente, que contradice lo que Dios ya ha hablado sobre nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: tomando captivo todo pensamiento y haciéndolos obedientes a Dios. Amados, cuando ese lenguaje se usa en 2 de Corintios, no es un lenguaje blandito. Son palabras violentas. El diablo te quiere destruir y nosotros tenemos que ser violentos contra el diablo. Reconociendo sus artimañas, reconociendo lo que está tratando de hacer. Porque le digo esto, no es solamente contra ti que el diablo tiene un problema, él tiene algo contra tus hijos. He llegado al punto ahora a donde le digo sinceramente, para mí lo que el diablo quiere hacer, él se ha dado por vencido con nosotros.
más o menos. Y ahora lo que quiere hacer es coger a los niños. Porque eso que están enseñando esas cosas en las escuelas. Y mira que la gente, ¿verdad? Sus mentes se han corrompidos. Tenemos, en inglés se dice, ¿cómo es? Transsexual Story Hour, ¿cómo se dice? Gente así, que son enfermos mentales, enseñándole a nuestros hijos pequeños. ¿Quién pensaría tal cosa? Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque Dios los puede salvar. Amén. Pero los niños es otra cosa. Es interesante, ¿verdad? La gente no está alterada porque necesariamente le importa la vida de la persona. Están alteradas porque quieren tomar esa sinvergüencería, inculcarla en nuestros hijos pequeñitos. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Ese es el punto. Gloria a Dios. El tiempo. Vamos a analizar el tiempo. Sabemos el lugar. El tiempo era el amanecer de principios de octubre específicamente. El primer día del séptimo mes que marcaba la fiesta de trompetas, la fiesta judía. El 10º día sería el día sagrado de la expiación, lo que le llamamos aquí Yom Kippur, que observamos aquí en la iglesia. Y la semana posterior, el 15º día, sería conocido como la fiesta de tabernáculos. La fiesta de trompetas, como su nombre implica, iba a ser un día de gozo resonante, de celebración. Pero sucede algo interesante. Ese es el tiempo, esa es la temporada donde están. Siguiendo en Nehemías capítulo 8. Dice, repitiendo, el primer día del mes séptimo el sacerdote Esdras trajo a la ley delante de la gente, así de hombres como de mujeres, y todos que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos que podían entender, y los oídos de todos el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera, un púlpito, que había levantado para esa ocasión. Entonces dan una lista de gente, no lo voy a leer. Versículo 5. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos y respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Se tiraron en el piso y pusieron la cabeza contra el suelo. Los levitas, una trulla de nombres, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Es interesante que digan eso. Están explicando la ley, pero de una manera que el pueblo pueda entender. ¿Por qué? Porque no era un asunto de teología. No era un asunto de filosofía. Era algo que se tenía que entender. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que entender? Porque se tenía que aplicar prácticamente en sus vidas. El verso 9 es poderoso. Dice, al oír las palabras de la ley, como le dije anteriormente, la gente comenzaron a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor tu Dios. Un día de convicción, un día de arrepentimiento, un día cuando habían sido impactados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuándo saben que la palabra de Dios es una espada de dos filos? Corta por donde quiera. Hace lo que Él quiere que haga en nuestras vidas. Unos cuantos puntos que le quiero dar rápidamente. Número 1, todos lloraron.
El llorar, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? No queremos ver a la gente llorar, pero a veces el llorar es bueno. Depende por qué estamos llorando. Ellos estaban llorando cuando pensaban cómo habían ofendido a Dios a través de sus vidas. Dice la palabra de Dios que todos lloraron. Es interesante que la culpabilidad era mutua. Todo el mundo sabía a dónde estaban. Es bueno cuando el pueblo de Dios, a veces la gente dice, ¿por qué? ¿Cuántos han oído? Yo puedo orar en la casa. ¿Cuántos han oído eso? ¿Por qué no están viniendo de la iglesia? Ay, no, yo tengo tiempo. Mentira. ¿Lo puedo decir desde aquí? Mentira, si no pueden ir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo van a estar pasando con Dios en la casa? ¿Me están oyendo? Yo soy el pastor y me tengo que preocupar de asegurarme que pase tiempo con Dios en mi casa. ¿Por qué? Porque no quiero pasar solamente el tiempo con Dios aquí cuando estoy aquí como pastor. ¿Por qué? Porque si le voy a dar algo de comer a ustedes, primero yo me tengo que alimentar. ¿Sabe lo que pasa? Es cuando uno va a hacer compra. Yo he aprendido algo, amado hermano. ¿Le puedo decir algo? Si se quieren ahorrar dinero, no vayan a comprar antes de comer. ¿Me están oyendo? Coman primero, entonces vayan a hacer la compra. ¿Cuánta porquería se pone en el carro cuando uno comienza a hacer compra hambriento? Mira, eso parece bueno. Si me coge mi esposa me mata. No me pueden dejar solo en el supermercado, gloria a Dios. Esos paquetes yo no sé cómo que el diablo los pone en el carro. Y el diablo se llama Mario. Anyway. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En el versículo 23, es Romanos 3:10, en el versículo 23 del mismo capítulo dice, pues todos han pecado y están privados, o sean constituidos, ¿verdad? Están privados de la gloria de Dios. Todos lloraron. Número 2, todos fueron animados. Versículo 10, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día se ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amados, es importante tener convicción del pecado. Sin embargo, no se debe permitir que incluso nuestra culpabilidad y arrepentimiento sobre el pecado obstaculice nuestro gozo en el Señor. ¿Sabe por qué lloramos? ¿Por qué gemimos? ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué? Para que nos arrepentamos. Para que encontremos, para que nos arrepentamos. Se lo digo bien. Amén. Ante Dios. ¿Por qué? Porque eso trae libertad. Amén. ¿Cuántos han confesado algo ante Dios? ¿Cuántos han llorado, Señor, perdóname? ¿Verdad? Y se para uno de ahí y se siente como que se bañó. Amén. Cuando uno se baña, se pone el polvito, algo así, mira, huelo limpio, gloria a Dios. Así también nos sentimos espiritualmente, como un bebé recién nacido ahí, un bebé que la mamá le dio un bañito, gloria a Dios. Nos sentimos frescos. La convicción que proviene de Dios trae al creyente a un lugar de gozo que Dios ha preparado para nosotros. Es por esto que le prohibieron al pueblo que permanecieran tristes. En versículo 11 donde dice, también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Mira a su vecino y dígale, tranquilízate. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, pecaron. Ok, pecaron. Pero se han arrepentido. ¿Y qué pasa? Dios le ha perdonado. Y el mero acto de que Dios te perdonó debe ser, ¿verdad?, lo que te anima a expresar tu agradecimiento. Nosotros nos regocijamos en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados.
Estamos libres. Antes estábamos atados, éramos esclavos al pecado, pero ahora podemos vivir vidas fructíferas, vidas de gozo. En el medio de la prueba, como quiera, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo y es lo único que necesito. No podemos permitir que ni siquiera el dolor sobre nuestro pecado obstaculice nuestro gozo en el Señor y nuestra alegría en su servicio. Vemos también que todos mostraron, entonces todos comenzaron, estaban llorando, pero ahora están mostrando su alegría. En versículo 12, así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Lámpara es a mis pies su palabra, lumbrero a mi camino. ¿Qué pasa cuando estudiamos la palabra de Dios? Sabemos la mente de Dios, la voluntad de Dios. Y podemos alinear nuestras vidas. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos en el Espíritu a alinear nuestras vidas, ¿verdad? Una vez que hemos tomado captivos esos pensamientos que estaban volviéndose locos, ¿verdad? Tenemos que combatir contra ellos, restrayarlo contra el piso en el nombre de Jesús. Entonces ahí es que podemos experimentar primeramente ese gozo, un gozo que viene de Dios, que proviene de Dios. El profeta Isaías nos dice lo que Dios quiere hacer con los que le sirven. En Isaías 61, comenzando en el versículo 1, dice, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces me encanta lo que dice, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión, a los dolientes de Sión. Los que están heridos en la iglesia, los que están heridos ante gente, porque sea salvo no quiere decir que todavía no ha sido herida, no tiene el dolor de una herida. Amén. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría, en vez de luto, traje de fiesta, en vez del espíritu de desaliento. Dios entonces los manda a compartir el gozo que les dio, enviándolo a dar regalos a los necesitados, ¿verdad? Compartir con los necesitados. Es interesante porque quiero que noten cuando Él le da a ellos. Ellos estaban en pecado, ¿sí o no? Se compungieron, ¿verdad? Comenzaron a llorar abiertamente porque se sentían culpables. Quiero que noten, en ese momento están arrepentidos, han reconocido su culpabilidad, lleno de pecado, comienzan a llorar, se arrepienten ante Dios, ¿verdad? Y Dios lo perdona y ahora le está diciendo, mira, cállense ya, no tiene que llorar. Ahora es tiempo de regocijarte. ¿Por qué? Porque han sido perdonados. Pero no le da espacio, no le da ni un día, no le da en el mismo momento, al momento de reconocer que eran perdonados y ahora tienen que regocijarse porque tienen algo de que darle gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias a Dios? Al momento le dice, ahora comparte con otros. Recién convertidos, recién perdonados. ¿Sabe por qué? Porque la persona cuando es recién perdonada, en ese momento es a donde está más agradecido. Lo que pasa con muchos de nosotros es que se nos ha olvidado ese día cuando el Señor perdonó nuestros pecados. Ese momento cuando recibimos a Cristo. Cuando queríamos hablarle a todo el mundo de Jesús. Queríamos compartir con todos lo que hemos, gratuitamente, lo que habíamos recibido gratuitamente de Dios. Es por eso que el evangelismo es el fruto de arrepentimiento. Viene cuando reconocemos que lo que Dios tiene para nosotros también lo tiene para otros. Debemos dar físicamente a modo de benevolencia, espiritualmente a modo de evangelismo,
emocionalmente, a modo de perdón. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Pero ¿cómo podrían ellos lucir gozosos y ministrar a otros a la luz del peso de su convicción? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor sería su fuerza, como también es la fuerza de nosotros. Quizás viniste aquí hoy cargado, sintiéndote culpable por el pecado que te asedia, por lo que estás peleando. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios es justo y te perdonará. Hoy te perdona. Hoy te lava con su preciosa sangre. Y cuando sales de aquí hoy, sales una nueva criatura. Todo es hecho nuevo. ¿Y por qué digo eso? Porque entonces tienes razón por la cual gozarte, tener alegría y poder compartir lo que Dios te ha dado a ti y a mí gratuitamente. Y tenemos que compartirlos. Finalmente, todos fueron hechos sabios. Se alegran no porque se les instruyera a festejar, sino porque vieron la luz, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Supieron realmente el pecado del cual habían sido perdonados. Amados, eso es una razón por la cual tenemos un problema tan grande en la iglesia evangélica hoy. ¿Por qué? Porque en el púlpito nos está predicando arrepentimiento de pecado. El mejor tú, cómo ser una persona, cómo... Para mí me molesta mucho cuando oigo ciertas prédicas a donde le instruyen los pastores, y uso la palabra muy, quizás equivocadamente, lo dicen ser pastores, ¿verdad? Le presentan un evangelio social, un evangélico de psicología. ¿Verdad? Dios quiere lo mejor para ti y tienes que cuidarte. Entonces, ¿sabes lo que hacen a veces? Que te dicen, cuando ve a una persona que está bien mala, que puede quitarte a ti esa energía positiva, sácale el cuerpo. Eso viene del diablo. ¿Me están oyendo? Le digo, pastor, pero si te pones a estar con esa persona, puede que esa energía negativa se brinque encima de ti. Mira, en el nombre de Jesús, primeramente, el deber de nosotros es decirle a la persona, tú tienes una negativa y un otro que tú tienes encima de ti. Pero no vas a tener una vida fructífera si sigues con eso. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Nos convertimos en fuentes de agua viva. Dice, de ti brotará ríos de agua viva. ¿Para qué? Para quedarte tú con ellos. Para compartirlo con la gente que tienen su vida arreglada ya, que están bien con el Señor, embuste. Para compartir porque están sedentos, los que están desesperados, los que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque han oído las mentiras del diablo y las han internalizado. ¿Y qué hacemos nosotros? Dios nos ha mandado a darle agua. No a entretener sus pecados, sino en amor a levantarlos, a corregirlos, a exhortarlos, para que puedan vivir una vida libre y para que puedan experimentar ese gozo que nosotros podemos experimentar una vez que nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Amados, quizás te quiten el dinero de la cuenta del banco, quizás pierdan amistades, quizás pierdan hasta el trabajo, pero ese gozo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar.
esa paz que viene de Dios. Por eso es que dice que Él nos da una paz que sobrepasa entendimiento. Es palabra de domingo, sobrepasa entendimiento. No, que no podemos entender. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, no de mí. No de memorizarme o comprarle el libro de tal pastor. Yo estoy en el punto número 7 de positividad. Vamos al punto número 2, que creo que es el más importante. Y no al punto número 2 en el libro del tal pastor, superapóstol o lo que sea, ¿verdad? Al número 2. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí dice, piensa en ti. Eso es uno de los, para mí, de las cosas más feas de esta temporada de COVID. ¿Por qué? Trataron de inculcar en la sociedad y en la iglesia que tenemos que pensar en nosotros primeros. O me tengo que cuidar la salud. No me puedo meter tan ligero. No puedo visitar a tal persona. A mí me dio COVID casi inmediatamente. ¿Cuántos se recuerdan? No se los dije a nadie. ¿Se recuerda? Yo seguí predicando y le dije a mi esposa, no se lo vamos a decir, vamos a seguir haciendo esto en el nombre de Jesús. Cuando me dio, le digo, yo no soy, vamos a decir que no soy flaco. Lo ponemos así. Amén. No soy flaco. Y tengo un problema con la sangre ahora. No culpa mía. Que tengo que bregar con eso ahora. Pero yo primeramente sentí, wow, pueda que me muera. Es posible. ¿Qué voy a hacer? Me duró como 2 días. 2 días de vacilar, de yo hablar con Dios. Porque me dio esto y estoy en una situación bastante comprometida. Lo digo bien, comprometida. Me decidí, bueno, si me muero me voy con el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero me dio una libertad. Y la gente cuando tenían entonces COVID, yo me montaba en el carro y iba a la casa. Y ellos en la puerta, no, pastor, no entre. No, yo voy a entrar. Le voy a poner, yo puse la mano sobre de ellos, oré. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios que sana. Jesús no tenía que tocar al leproso. No tenía que tocarlo. Simplemente podía darle la palabra. Sé sano. Pero ¿qué hizo Jesús? Tocó al leproso. ¿Por qué? ¿Porque tenía que tocarlo? No, porque el leproso necesitaba ser tocado. Él necesitaba sentir ese toque, ese amor que no es repudiado, que es aceptado, que Dios lo ama. Mi fuerza está en el Señor, en el conocimiento de que Él me ha dado todo lo que necesito, que Él me ha perdonado, y porque me ha perdonado yo me puedo regocijar en el Señor. Yo tengo un gozo interno que nadie me lo puede quitar, y el deber mío ahora es compartir ese gozo con otros. No ser egoísta. Ay, no, me quedo aquí. Cristo dio su vida por nosotros. Él murió. ¿Y qué te exige a ti? Todavía, quizás en el futuro, no tan distante, tengamos que dar nuestras vidas para Dios. ¿Es posible? Me imagino, ¿verdad? Que esta gente loca entren a la iglesia porque somos
contra esto y lo otro y se pongan violentos. Y hay muchos que a lo mejor dejan de venir a la iglesia porque tienen miedo. No voy a la iglesia porque ahí me encuentran. Ahí voy a estar yo. ¿Me están oyendo? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Porque para mí mi respaldo es Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu ayuda. Y de donde proviene nuestro gozo. Inclinemos nuestras cabezas.